Es un bullicioso día de mercado en el principal paso entre República Dominicana y Haití en el puente Dajabón. Entre empujones y griterío, los comerciantes haitianos van pasando la frontera de forma controlada por esta pequeña puerta para evitar el riesgo de que se produzcan avalanchas. Los militares solo abren el portón principal cuando ya ha disminuido el número de personas. Este viernes, la afluencia de gente ha sido mayor de lo habitual y pueden haberse juntado cerca de 15.000 personas. Del lado haitiano, un oficial de migración restalla una correa trenzada y golpea con ella a hombres y mujeres para intentar organizar la fila. En suelo dominicano, los oficiales del Ministerio de Salud les exigen que se pongan mascarillas, algo que en Haití no se hace. Luego se dirigen al mercado binacional, donde pueden comprar prácticamente todo: ropa, juguetes, comida o productos industriales al por mayor, sin necesidad de pasar por el control de aduanas. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, asegura que este mercado es la columna vertebral de la economía en la región. No solamente del municipio cabecera de Dajabón, no, de toda la región, de toda la provincia y gran parte del país. Las ventas anuales de los mercados fronterizos superan los 330 millones de dólares, lo que equivale al 7,5% del total de las exportaciones de República Dominicana, según un reciente estudio publicado por el Banco Central.